Catzingo, Hueteotl, y sabíamos de antemano que iba a estar con nosotros el doctor Claudio Fabregat, pero por cuestiones de su edad y cuestiones de salud no puede estar en esta ocasión. Sin embargo, está dispuesto a posponer su visita con nosotros, y el doctor Rangel, José Luis Rangel Muñoz, que está con nosotros en esta tarde, de manera especial yo quiero agradecerle, puesto que él es el enlace con todas estas personalidades que han estado visitándonos en nuestro municipio y quienes faltan aún, ¿no? Entonces, doctor, pues muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por su entusiasmo. Algo que le he aprendido yo en lo personal al doctor José Luis Rangel es que lo que hacemos, jóvenes, independientemente de la profesión o del oficio que desempeñemos, es que cuando hacemos las cosas por amor, el trabajo se convierte en algo recreativo y el estudio pues debe ser similar, ¿no? Cuanto más cuando la cultura, que es parte de nuestro entorno, parte de la personalidad que desempeñamos todos los días, y la cultura que tiene que ver con nosotros, pues nos es explicada o ampliada en cuestión de conocimientos y profundidad, pues mucho mayor, ¿no? El interés que debemos tener. Y bueno, pues sin más preámbulo, doctor, agradecerle. Y le comentaba yo respecto de su currícula. También el doctor José Luis pues tiene una trayectoria que le da un sustento y un soporte suficiente y autoridad sobre la cuestión de la materia y de la temática que va a desempeñar entre nosotros. Entonces vamos a hacerlo en esta tarde, quizá como le pusimos aquí el título, a manera de charla. Pareciera esto un poquito más informal, pero a veces las cosas entre amigos resultan mejores, ¿no?, que entre desconocidos. Entonces quisiera yo pedirle al doctor pues que él mismo se presentara, que nos compartiera algunos de los trabajos que ha desempeñado y que en la actualidad está haciendo, y que ustedes, jóvenes, sientan la confianza plena de preguntar. En el grupo, ya en el primer semestre, ha habido 2 jóvenes que me han manifestado que tienen interés en estudiar antropología, lo cual me ha dado mucho gusto, ¿no?, el saber que tenemos gente con esta vocación y que de antemano pues tenemos personas con nosotros de la talla del doctor Rangel, de Nolan, que nos sigue acompañando aquí desde la primera conferencia. Gracias por su asistencia, por el empeño, y siéntanse en libertad de hacer preguntas que sean constructivas al respecto de estas charlas y de la cultura pues en la que estamos inmersos. Quiero que le demos un aplauso y a señal de agradecimiento, doctor, por su interés de apoyarnos en estas preguntas. Bueno, pues buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, Nolan. La verdad es un gusto para mí regresar aquí a Colotlán después de casi un año de haber dejado las instalaciones de mi antigua institución, el Centro Universitario del Norte, donde me desempeñé como docente y como coordinador de la carrera de antropología. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Casa de Cultura la invitación para pues asistir al profesor Ricardo Urista en esta tarea que recién inicia como director de este centro cultural, porque me parece que es muy valioso organizar eventos cuyo diálogo dé frutos a corto, mediano y largo plazo. Y esos frutos son generar en los jóvenes, en los adultos y en toda la población colotlense interrogantes que, si bien sobre la marcha se van a ir dilucidando algunas, esto dará pauta para tener otras interrogantes, de tal suerte que se torne pues dialéctico el aprendizaje. ¿Sí? Siempre vamos a tener preguntas respondidas, pero de ello van a generar otras interrogantes, otras preguntas. Pues bien, el asunto es, brevemente, ¿qué es lo que hago? Actualmente soy profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la carrera de Antropología y la carrera de Historia, y a su vez tenemos un par de encomiendas más por parte de nuestra casa de estudio, la Universidad de Guadalajara,
en 2 programas educativos de posgrado. Uno, la maestría en etnomusicología y, o bien, si se le quiere considerar como antropología de la música, me parece que es correcto advertirlo de esa forma. Y el otro programa educativo sería un doctorado que recién abrimos en arte y cultura. Es un programa de doctorado que es coordinado por el doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante, a quien ustedes, imagino, ya escucharon hace aproximadamente 15 días. En ese tenor, además de participar de estos programas educativos, licenciatura, maestría y doctorado como docente, he de decir que mi formación académica básica, además de ser dibujante, eso lo hice allá cuando tenía su edad, soy dibujante industrial, y luego estudié dibujo arquitectónico, pero resulta ser que no di continuidad a ello y opté por estudiar etnohistoria. Y posteriormente los posgrados en antropología social. Entonces, es posible que, dada esta diversidad de estudios y mis actividades actuales como profesor, como docente de historia y antropología, me faculten para estar aquí hablando con ustedes, pero eso es tal vez lo de menos. Dice por ahí un refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la verdad es que después de los 50 años uno tiene algo que contar a los jóvenes como ustedes. En ese tenor, pues les agradezco su atención y daremos pauta a la reflexión que hoy nos convoca. Esta reflexión que quisiera yo compartir con ustedes y por ende establecer un diálogo, se va a desarrollar en 3 apartados. El primero de ellos tiene que ver con la historia, el segundo con la cultura y el tercero con una amalgama de ambos para participarles mi propuesta. No nada más a los compañeros que nos acompañan, que nos escuchan, sino a la gente que por lo que me ha explicado el profesor Ricardo Urista, nos estará observando por otras vías, por otra forma de difusión, aprovechando las tecnologías, televisión, tal vez internet, no lo sé. En ese tenor, pues daremos inicio a ello. Fíjense ustedes que la primera reflexión que me viene a la mente a raíz de andar en distintos poblados por todo el occidente de México y tal vez por todo el país y fuera del mismo, pero en específico en el occidente de México, cada que llego a un nuevo poblado, a formar parte, por ende, de una nueva población, sea esta una población demográficamente hablando muy reducida o una población en términos demográficos muy numerosa, pues resulta ser que al integrarme a la misma, por lo regular, como buen antropólogo, voy advirtiendo a la hora de integrarme a esta población más o menos numerosa sobre la posibilidad de encontrar a mi informante clave. Nosotros así le llamamos en antropología a la gente que nos ha de participar de su conocimiento, de su experiencia, de lo docto que puede ser en la o las materias que nos convocan a acercarnos a ese grupo social. En ese tenor, siempre mi guía son o bien algunos sujetos muy especializados. En el caso que nos ocupa hoy día es la práctica musical, la danza que ya veía hace unos minutos que se ejecutaba aquí, ¿sí? La pintura, la escultura o todas las artes en general, la fotografía también. Y resulta ser que cuando yo pregunto que quién me podría informar sobre la historia de algunas de estas actividades,
Es posible que me envíen de manera casi inmediata, o bien con los profesores del lugar, o bien con el cura, o bien con X, Y o Z persona que de alguna manera considera a la población que es la adopta en X, Y, insisto, o Z temática, y no está mal. A mí como antropólogo, que me interesa mucho el escuchar a la gente y aprender de ella, me llama mucho la atención la forma en la que los habitantes de cualquier poblado tienen un reconocimiento para con aquella persona que en términos posiblemente académicos tengan un conocimiento advertido en las aulas de preparatoria, de estudios de licenciatura o de posgrado. Y eso me lleva a reflexionar sobre el por qué la gente no se asume como conocedora de la historia cuando esa gente es la que hace la historia misma. ¿Sí? No sé si me dé a entender. Hace unos minutos veía yo por aquí algunos jóvenes muy inquietos moviendo el cuerpo de la manera más o menos armónica, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, y uno se pregunta, caray, esta vida cotidiana que practican está pasando a la posteridad, no como esos grandes acontecimientos de los cuales la historia nacional habla o refiere en términos políticos, económicos y demás, pero es parte de la historia, ¿sí? Es parte de la práctica. Me voy a atrever a adelantarles un poco de las prácticas culturales que ustedes desarrollan en la vida cotidiana y que la gente pocas veces asume que los habitantes de X, Y o Z poblados son los constructores de la historia y de la cultura de cada uno de los lugares o rincones de este país y de todos los países. En ese sentido, yo los estoy invitando a que reflexionen sobre su quehacer cotidiano, porque somos los forjadores de la historia en la vida cotidiana. Sin nosotros no funciona esto. Es como cuando ustedes se acercan a la escuela preparatoria o cuando estén en la universidad, pues podrá estar ahí el edificio, podrán estar las instalaciones, es posible que haya profesores, es posible que tengan computadoras, pero si no hay alumnos, eso no es ninguna escuela. Porque ¿a quién se les enseña? A nadie. ¿Qué sentido tiene, verdad? Son protagonistas de esta historia y quiero que se lleven en primer lugar esa reflexión. Con su actuar cotidiano es como pueden construir el Gran Colotlán, le llamo yo, el norte de Jalisco, la región del norte de Jalisco, ¿sí? Con sus 10 municipios y más allá de esos 10 municipios. En ese sentido, como forjadores de la historia que ustedes son, pues hubo gente que los precedió, que los antecedió, y que al igual que ustedes, en su justo momento, fueron forjadores de alguna otra pauta cultural, y así nos podríamos ir sucesivamente al pasado, para advertir a los productores de estos instrumentos de la vida cotidiana, entre aquello llamado metates o huilanches, un término del habla indígena, ¿sí? O esos molcajetes, o esas manos de metate o de huilanche. El asunto es hablar de cómo la cultura en relación a su actuar está en movimiento. Yo puedo hablar de culturas en movimiento hoy día, culturas que cambian, que son dinámicas, que se transforman. Ahorita advertía de las evidencias materiales, pero hace un momento yo advertía una cuestión que se materializa por la movilidad del cuerpo, como puede ser el baile, pero también está el canto, ¿sí? Está la música, y están una serie de actividades de las cuales no tenemos evidencias en algunos periodos históricos para hacer justamente su escritura. Y sin embargo, la cultura cambia en un tiempo entendido como proceso, ¿sí? Y justamente
porque la cultura es una práctica que está cambiando, ¿sí?, por el contacto que tienen distintos grupos sociales. Me parece que es bueno ir dejando registro de todo ello, y en parte los antropólogos a eso nos dedicamos, ¿sí? Hablo de esta dimensión de las prácticas culturales en términos de lo que es el arte, pero de manera semejante podemos advertir otra práctica cultural que son en las formas de organización social, las cuales nos pueden llevar por la parte o por la vía de la política, el análisis de lo político, el análisis de lo económico, el análisis de la dimensión religiosa o cosmogónica, el análisis de toda aquella actividad que desarrolle el hombre y que ha desarrollado el hombre a través de los años, ¿sí? Dando continuidad a ese advertir que uno es el protagonista de la historia y el forjador de la cultura con todos estos cambios, también me atrevo a decir que por doquiera de estos poblados donde he llegado con mochila al hombro, como las más de las veces lo hago, y voy en primer lugar presentándome como una persona que le interesa la historia, hacer la historia cultural de los lugares a donde arribo, no falta alguien que se me ha acercado y me pregunta: oiga, ¿y usted nos puede ayudar en un momento dado a entablar la relación o el nexo con alguien que nos pueda ayudar a construir un museo? Porque fíjese usted que en la parcela de mi papá aparecieron estas piezas, ¿sí? En la construcción de mi casa aparecieron estas piezas, en tal lugar se encontró esto, y todo nos remite por lo regular a esta serie de evidencias. Pues ¿cómo no nos va a remitir a esta serie de evidencias si México está constituido de ello? Porque son nuestros antepasados, ¿sí?, querramos o no. Y en ese sentido, la gente por lo regular está deseosa, muy deseosa, de conservar su patrimonio cultural, ¿sí? Porque resulta ser que muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos o bisabuelos se identifican con esas pautas culturales. Les tocó vivir cierto periodo histórico donde todavía tenían vigencia estos instrumentos tecnológicos, y les interesa, en pocas palabras, salvaguardar no únicamente las piezas en sí por sí, sino la memoria colectiva de una historia que fue construida en un largo periodo de tiempo, ¿sí? Y ya tenemos aquí otro elemento de sumo interés: el espacio, advirtiéndolo como museo, el espacio donde se han de resguardar estas evidencias materiales que evocan a quien las observa pautas culturales de distintos momentos históricos, entendidos como tecnología, ¿sí? Y sin embargo, así como yo hablaba hace un momento de que la gente no advierte que es la constructora de la historia, también tiene una gran o una idea, las más de las veces no asumida, de que también son forjadores de cultura, es decir, son creadores de pautas culturales con su quehacer cotidiano. Imagínense ustedes si la historia que nos enseñan en la educación básica, en la educación secundaria o en la media superior, advirtiendo la importancia de la historia, no concebimos o no nos concebimos nosotros como constructores, forjadores de la historia misma. Si yo les digo, oigan, ¿y saben lo que es la cultura? Como que la palabra cultura, tenemos que asumir que con nuestro actuar estamos dinamizando el pequeño mundo en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Y esas prácticas culturales, yo ahorita escuchaba a nuestro compañero instructor hablando de ritmos latinos y de un movimiento sumamente contagioso, pegajoso,
y además moviéndonos al ritmo de esta música, ¿sí? Que baile, bueno, por ahí bailaré. Haré el intento porque no soy un profesional como nuestro amigo por acá. Pero yo me pregunto hasta dónde hay otros jóvenes como ustedes que comparten esa inquietud por bailar, por disfrutar la música, pero no nada más por reproducirla, sino también por crearla, ¿sí? Y justamente con estilos musicales distintos que ustedes han escuchado y les vienen a la mente y dar razón de ser en relación a esas pautas, a otras formas que no son ni la una ni la otra, sino una mezcla de esto, ¿sí? En el baile ocurre lo mismo, en la escultura, híjole, qué mayor creatividad la de nuestro compañero aquí presente, el profesor Urista, que cada vez me sorprende más con todo lo que voy viendo por ahí. Bueno, les platico que hace un tiempo le hice llegar unas lecturas de la persona que nos iba a acompañar este día, del doctor Claudio Esteban Fabregat, que está pugnando por una nueva historia del arte. Las fotocopias fueron de una publicación del 2007, muy reciente, la charla, y cuando se las di a su profesor Ricardo Urista, resulta ser que no durmió, terminó la lectura esa misma noche y al siguiente día ya me estaba mostrando alguna idea que concretaba con algún material orgánico. Recuerdo que era una roca con una forma sumamente atractiva, inquietante, y me decía, mira esto, caray, pues ya no era en abstracto la pieza, de tal suerte que fue la resultante de una motivación en tanto lectura, en tanto las charlas que teníamos y en tanto aquello que me hizo pensar en otras posibilidades y es la creatividad a partir de lo que leemos, a partir de lo que vemos, a partir de lo que escuchamos, de tal suerte que la propia cultura está en movimiento, insisto, es dinámica y es cambiante. Entonces somos forjadores de pautas culturales, creadores de pautas culturales, posiblemente reproducimos las mismas, pero también en ese tenor pues resulta ser que construimos la historia, ¿sí? Y justamente en los repositorios llamados museos es donde tiene razón de ser las expresiones materiales de esa producción de cultura. Sin embargo, resulta ser que la historia que tenemos en tanto proceso tiene una dimensión temporal sumamente larga, prolongada, ¿sí? Pero también un museo, a mí me parece que el propio concepto de museo, aquel en el que se resguardan piezas, le da un estatismo a la cultura, ¿sí? Sin advertir que si nosotros somos los constructores de la cultura, pues es factible que estemos pensando, y aquí voy a entrar a la propuesta que yo les quiero compartir, a la propuesta de que en la región norte de Jalisco, y si advertimos que Colotlán, o el Gran Colotlán, es un creador de culturas contemporáneas, ¿sí? Yo realmente no estaría pensando en un museo que le da estatismo a esas evidencias culturales que pueden ser advertidas como patrimonio. Estaría yo pensando más que en un concepto de museo, en salas etnográficas. El concepto de etnografía, si nosotros atendemos a su raíz, es la descripción de los pueblos en tanto su cultura o culturas. Y si hablamos de salas etnográficas como propuesta, donde deben de estar tanto evidencias del desarrollo y práctica cultural del pasado, pero también del presente. Las más de las veces he comentado mi inquietud a Ricardo en que me parece que las prácticas culturales son tan diversas en el norte del estado, en los 10 municipios que pueden configurar la región norte de Jalisco, cuya sede, históricamente hablando,
podría advertirse como Colotlán, porque por esa tradición histórica, ese ser un espacio de suma importancia desde tiempos prehispánicos, pues resulta ser que tiene muchos componentes étnicos, que tiene una historia sumamente rica, cuyos portadores, o más bien constructores de esos componentes culturales todavía viven, y sin embargo, en términos de análisis, me parece que se ha parcializado a esa sociedad. Con Ricardo platicaba que esta zona, si hablamos de sus antiguos habitantes o los pueblos originarios, este es un concepto muy reciente para advertir a aquellas personas que habitaron en algún momento estas tierras, pues serían los grupos étnicos de los cuales la población wixárika se hace más que presente aquí en Colotlán. Pero también arriban otros grupos étnicos con una gran historia, con una gran tradición cultural en todas las dimensiones que ya hablábamos, musicalmente hablando, ¿sí? En la expresión corporal o dancística, en sus creaciones en Shakira, que esto ha tenido todo un proceso histórico interesante. No siempre ha sido la Shakira la expresión de los wixárika, pero al fin de cuentas eso no les resta méritos para no considerárseles como artistas, ¿sí? Pero arriban otros grupos étnicos como aquella población o poblaciones llamados coras, entendidos en su propia lengua como Nayeri, ¿sí? Arriban también grupos de mexicaneros y posiblemente de tepehuanos. Mexicaneros y tepehuanos arriban del estado de Durango, ¿sí? Y Chihuahua en parte. ¿Se fijan hasta dónde van esas evidencias, ¿sí?, de la práctica cultural por otros estados? Por eso es una gran región. Y sin embargo, históricamente hay grupos que desaparecieron, simplemente aparecen en la literatura, ¿sí? Los famosos cascanes, cuya frontera tiende a estar acá con Zacatecas. De ellos también hay evidencias materiales, y sin embargo tal parece que todavía no reflexionamos sobre la importancia de esa historia de estos grupos que ayudaron a la forja de esta gran región. Pero resulta ser que convivían con otros grupos étnicos de suma importancia, ¿sí?, de los cuales sus propios familiares, abuelos, ¿sí?, padres y demás pueden hablar, y de hecho hay evidencias. Estas mismas fotografías nos advierten la presencia de otro grupo étnico que habitaba estas tierras, o grupos étnicos, que fueron varios, ¿sí?, cuyas expresiones materiales me parece que son dignas de mencionarse. Y como no consideramos a veces que somos generadores de cultura, tal vez tampoco le demos la importancia que tiene su práctica cotidiana. Quiero pensar en la práctica de la pita, que tiene mucho tiempo desarrollándose aquí, que no nada más se queda como una y en una dimensión artesanal. El término no me gusta porque me parece que no le hace justicia cabal a este trabajo tan detallado, ¿sí? Yo le llamaría arte o actividad artística, no artesanal, porque hay trabajos tan finos como trabajos tan finos que hacen los wixárika, ¿sí?, como trabajos tan finos de la población cora, todo en su justa dimensión, ¿sí? Pero como a veces parcializamos, insisto, la realidad
o bien hablamos de los Wixárika, o bien hablamos de los hacedores del trabajo en pita. Por ejemplo, hay otro de mis alumnos, Mario Montoya, que nos, prácticamente no encuentro ni siquiera los términos para referir esa belleza de mural que está en Casa Hidalgo, ¿sí? De esta historia que él dice se tiene que tejer con pita, para advertir de dónde viene la pita, de Oaxaca, ¿sí? Cómo se procesa aquí e históricamente la identidad que los hacedores del trabajo en pita vienen desarrollando aquí en el norte del estado, y en específico en Colotlán, para generarle una identidad, ¿no? Hay unos letreros maravillosos sobre la carretera que dicen: la capital mundial del piteado. Yo no sé si en otras partes del mundo exista la pita y si se trabaje como aquí, pero si se vale advertir la frase que me parece maravillosa, pues es la identidad de Colotlán. Y ya hablamos aquí no nada más de los Wixárika, sino hablamos de estos artistas de la pita, ¿sí? Y podemos hablar de otras actividades artísticas, porque hay muchos fotógrafos en la región que todavía no alcanzamos a conocer y que hacen un trabajo maravilloso, digno también de que ocupe un lugar en la propuesta que les estoy compartiendo de estas salas de carácter etnográfico, artístico, ¿sí? Cultural. Tanto como para rematar con un ejemplo más de que ustedes tienen prácticamente como profesor a un artista llamado Ricardo Urista, ¿sí? Y que seguramente hay otros artistas de la talla de Ricardo en el norte del estado de Jalisco, sur de Zacatecas, que están haciendo un trabajo tan maravilloso como lo hace Ricardo, ¿sí? construyendo el arte contemporáneo de esta región norte de Jalisco. Y fíjense ustedes hasta dónde va la propuesta, ¿sí? Que estas salas etnográficas, que no de museo, para no generar estatismo en la propuesta que hago, sino dinámica, ¿sí? Advertir la cultura en cambio, en movimiento, con la labor de Ricardo y de los otros artistas que seguramente están esperando a tener un espacio en el que puedan mostrar el trabajo que cotidianamente hacen. En ese tenor, por los múltiples recorridos que hice en los municipios de la región norte de Jalisco, y cuya sede yo decidí asentarme aquí en Colotlán por el trabajo que como docente de la Universidad de Guadalajara tenía, específicamente en el Centro Universitario del Norte. Caray, me llevo grandes sorpresas porque veo que es una región de artistas. Esto se contrapone a título de la creación cultural a lo que en términos de algunas instituciones advierten como que la región norte de Jalisco es una región marginal, es una región carente de muchas cosas. Pues es posible que de muchas cuestiones materiales en términos de economía y de política, pero lo que es bien cierto es que es una zona muy rica en términos culturales, con una tradición ancestral en muchas de sus dimensiones y grupos étnicos, ¿sí? Es una región que está construyendo su propia historia de manera cotidiana, con ese quehacer de los hacedores del trabajo en talabartería, en el arte de la pita, ¿sí? Es una riqueza cultural la que tiene en términos de la creación contemporánea, ¿sí? En términos de escultura, en términos de pintura. Muchos de ustedes estamos en la Casa de Cultura de aquí de Colotlán, y muchos de ustedes estudian pintura, dibujo, yo no sé si grabado, Ricardo, ¿también? Eventualmente grabado y demás. Yo no sé cuántos de ustedes se vayan a dedicar a esto, pero lo que sí les puedo decir es el arte y la cultura hoy por hoy valen la pena, porque hoy por hoy nos sensibilizan, hoy por hoy nos hacen reflexionar sobre la importancia en todas las artes, no nada más música, danza, escultura, pintura, fotografía, grabado, poesía, literatura.
la cultura y el arte van más allá de estas que de momento se han exaltado, ¿sí? Y de la cual se habla en todas partes del mundo. Sin embargo, a mí me parece que hay otras dimensiones del arte que ustedes están construyendo. En primer lugar, están pensando, y no sé el día de mañana cuál vaya a ser la expresión que de ello va a ser, ¿sí? Y lo digo porque en una sociedad que todavía no puedo advertir al Gran Colotlán, la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, en tanto un espacio donde la mecanización del trabajo o industrialización, si se le quiere ver, esté imperando por sobre todas las cosas, tal parece que todavía no es así, que ustedes están forjando esa historia cultural. A mí me parece importante advertir que es ahí donde tienen que darle aún más el sello de la región norte de Jalisco. Hay muchos artistas, ¿sí? Este espacio social y cultural se está proyectando hoy por hoy a unas dimensiones que no alcanzan ustedes a comprender todavía, posiblemente, pero que vale la pena apostarle a ello. ¿Qué sentido tiene la propuesta de estas salas etnográficas que caractericen al Gran Colotlán? Imaginen ustedes que en términos del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se advierte que justo la cultura debe de tener un lugar prioritario, ¿sí? Porque es justo a partir de la dimensión cultural, de la promoción de la cultura, como se van en un momento dado a intentar diluir tanto conflicto, tanta violencia que en otras partes del país se está gestando, ¿sí? En ese tenor, podemos advertir que tenemos un contexto favorable para hacer una propuesta y para apoyar, en todo caso, la difusión, la creación, ¿sí?, de espacios que den pauta para una mejora, me parece, de la sociedad. Por otro lado, esta propuesta está ligada también a sentar las bases, si así se lo permitiera la sociedad colotlense y de la región norte de Jalisco, de que haya una derrama económica a partir del flujo turístico que pudiese tener esta región y que conocieran aún más los trabajos que aquí se hacen, ¿sí? El trabajo de la pita, que cada que llevo mis bolsos a algunos lugares, ¿quién te lo hizo? ¿Dónde te lo hicieron? ¿Por qué? A ver, es que esto no lo vemos aquí y demás. Yo digo, bueno, en Colotlán, simple y llanamente, el trabajo que ustedes están viendo es de aquí, es de allá, ¿sí? Cuando han ido los colegas a casa y ven las piezas que Ricardo ha tenido a bien regalarme por alguna causa, yo no sé cómo voy a pagar todo aquello, en fin, unas piezas maravillosas, y les digo, bueno, las hace Ricardo. Ya cuando lo han conocido, maestro, honor a quien honor merece, ¿no? Son artistas de carne y hueso que podemos en un momento dado decir, conocemos. Cuando sale uno al extranjero, resulta ser que vemos los grandes murales Wierrárica, ¿sí?, en Francia, en Alemania y demás, al lado de algunos muy reconocidos pintores, y dicen orgullosamente de México. Sí, son del norte del estado, de Jalisco, en aquella región llamada Wierrárica, que yo siempre he dicho mal llamada Wierrárica porque convergen ahí más grupos étnicos, no solamente son los Wierrárica, ¿sí? Y en ese tenor podemos decir, caray, de México para el mundo, de la región norte de Jalisco para el mundo, ¿sí?
Y a mí me parece que eso nos debemos sentir orgullosos por un lado. Pienso en estas expresiones, pero hay otras tantas de las cuales ni siquiera sabemos que tenemos, porque no concebimos que estamos construyendo la historia a partir de la práctica cultural, ¿sí? Simple y llanamente. Entonces, concretando la propuesta, a mí me parece que tenemos que pensar en que el Gran Colotlán tenga un espacio decoroso y digno para albergar las tantas piezas que en un momento dado muchos de los habitantes de esta región poseen, conservan, y que a mí me parece estarían gustosos de que estas piezas estuviesen por una parte albergadas en estas salas etnográficas, pero por otro lado que estos creadores de cultura contemporánea tuviesen también sus piezas ahí, ¿sí? De tal suerte que cuando estos visitantes llegasen y dijeran: ¿quieres conocer el Gran Colotlán? Bueno, puedes ver una pequeña muestra tanto de ese pasado glorioso como de ese presente glorioso que están construyendo en ese ir y venir de los tiempos, ¿sí? Porque hemos visto instrumentos musicales, hemos visto algunos atuendos de las tremendas fiestas que se hacen por esta región. Me mostraba el profesor Ricardo Urista hace un momento algunas máscaras maravillosas que yo desconocía, ¿sí? Que así como desconozco otras tantas cosas, porque a pesar de haber recorrido los 10 municipios, me sigo sorprendiendo de la riqueza cultural que tienen, ¿sí? Entonces, en términos de fotografía, caray, hay tanto fotógrafo que tomó imágenes preciosas de uno y otro lugar que son históricas y que nos dicen cómo fue aquel espacio, nicho ecológico, ¿sí? Cómo se está transformando. Son evidencias históricas riquísimas para nosotros los antropólogos e historiadores, ¿sí? De tal suerte que nos seguiremos maravillando, y a mí me parece que la gente respondería a la convocatoria de armar esas salas etnográficas, porque en ello, así como va la historia, así como van los recuerdos, así va la vida del presente, y así son las expresiones culturales que nos convocan hoy día para esta charla. Yo quiero simplemente agradecerles su atención para no prolongar esto aún más, pero con miras a que si hay alguna inquietud, duda, comentario, pues la externen. Me parece que aquí es donde viene la riqueza del diálogo, y aquí es donde podemos aprender mutuamente, porque yo no soy de Colotlán, ya no vivo aquí desde hace un año, pero me he enamorado de esta tierra, de esta región, y la verdad es que la visitaré tantas veces cuantas pueda en mi vida, porque además ya he hecho cambios en la vida misma, y ahora ya hasta tengo mi credencial de IFE, imaginen, como buen jalisciense, que no lo soy, pero ya estoy entrando en esa dinámica. Y pues bueno, ustedes tienen la palabra, jóvenes. Ricardo, gracias. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, pues antes de darles la palabra, compartir dos reflexiones que me hace a partir de los comentarios y de la exposición del doctor Rangel. Me hace pensar que las generaciones actuales estamos o pasamos la mayor parte del tiempo frente a pantallas de comunicadores sociales, de medios de comunicación masiva, que nos determinan o nos están diciendo quiénes son los artistas, y los cambian a placer y, bueno, conforme les convengan a quien los promueve, ¿no? Pero desfavorablemente, como estamos frente a pantallas, constantemente dejamos de vernos a nosotros mismos en nuestro entorno, y nos desenfocamos, y posteriormente, por personas especializadas en estas materias, nos damos cuenta, por ejemplo, con la primera conferencia de Nolan, que un grupo de Wirraritaris de la región está entre los premios Grammy, y lo desconocemos entre nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta ahora que, por ejemplo, José Benítez, un artista Wirraritari,
produce una cantidad de obras aquí a cuadras de la Casa de la Cultura, nadie se da cuenta, entre el 80 y el 90, y estas obras están en Europa, algunas colgadas al lado de las obras de Van Gogh, y estamos desinformados de esto, ¿no? Pensando que como jóvenes o como personas que estamos actualizados o viviendo el momento, solamente lo que nos exponen los medios de comunicación masiva cotidianamente eso es lo artístico. Entonces ahora tenemos dos enfoques interesantes, donde el doctor nos propone que las salas etnográficas, conocidas nosotros popularmente como museos, es un espacio donde podemos encontrar la cultura propia, de la cual ustedes, los maestros, los padres de familia, los gobernantes y toda la gente que conforma la población, estamos construyendo una cultura de forma cotidiana. De modo que yo vería estas salas etnográficas como un espejo necesario para poder observarnos a nosotros mismos y descubrir la riqueza cultural que este tema, en alguna ocasión un joven me decía, ¿y cuánto valen económicamente estas piezas, ¿no? Pero hablamos entonces de que el valor económico sería lo último del cual podríamos hablar, dado que incluso es una cuestión ilegal, ¿no?, vender o expropiar este tipo de piezas, sino que hay un valor intrínseco en las cuestiones históricas y culturales que nos lleva a hablar o que nos lleva a pensar que tenemos una riqueza cultural que ni siquiera conocemos o ni siquiera imaginamos, pero de la cual pudiéramos echar mano para un sinfín de actividades que incluso repercutirían en actividades económicas que favorecerían nuestro propio entorno. Pues doctor, muchas gracias y vamos a darle el micrófono a algunos jóvenes. Sí, claro. Bueno, perdón, gracias Ricardo. En este mismo tenor, como lo advertía Ricardo Urista, quisiera advertir nada más una sola cuestión. Fíjense ustedes que prácticamente mi arribo al estado de Jalisco y en específico a la ciudad de Guadalajara fue hace 8 años. Yo llegué a la ciudad de Guadalajara y en específico a la Universidad de Guadalajara con miras a formar parte de un cuerpo colegiado de profesores para abrir la carrera de antropología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, por una parte, por otra, para atender una temática de investigación de suma importancia como eran los estudios de la contaminación del agua. Y después me enteré de que se abría un programa de antropología también en el Centro Universitario del Norte, también como profesor. Pero cuando arribo a Guadalajara, empiezo a conocer el entorno y con eso de que los antropólogos tal vez a muchos nos guste andar conociendo el mundo real y no el mundo imaginario. Ese mundo imaginario, quiero advertirlo, el que la televisión o ciertos medios nos brindan a partir de las imágenes, pero a partir de imágenes que tienen un sentido a la hora de proyectarlas, ¿sí? De tal suerte que nos dan una Guadalajara o un Jalisco imaginario y real, ¿sí? Y no el que se puede, cuando menos a la usanza de los antropólogos, recorrer cotidianamente a pie. Entonces me fui a meter por recovecos de la ciudad de Guadalajara, desde los más, ¿cómo llamarle?, de dominio común y por necesidad de poder adquisitivo, hasta los espacios donde hay una mayor solvencia económica, por así decirlo. Y en estos espacios de mayor solvencia económica, tanto como en el de menor poder adquisitivo, resulta ser que lo que tenemos es la venta de artefactos de la vida cotidiana, que el artefacto en sí por sí
tal vez no tiene razón de ser. Lo que hoy día me atrevo a advertir es que son las historias que subyacen a esos objetos los que los hacen valiosos. Fíjense ustedes, la historia es lo que hace valioso al objeto, de tal suerte que si compro una mesa de las que se le cayó a mi tía Chonita por aquí, hecha con una puerta maravillosa de encino de X tipo de madera, no saben en cuánto están cotizadas. Una mesa de centro, un sombrero de no sé quién, en fin, todo tiene un valor en términos de la historia que le subyace a ello. Y uno se pregunta, otra vez volvemos a la historia y a la cultura. Yo me prometí, dije, caray, pues si esto vale un dineral y no tengo para pagarlo, pues mejor me hago mi mesita con mi serrucho, mi martillo, y le doy la historia que yo quiero, y además es la mía. Estoy construyendo mi vida, ¿sí? Y sin embargo ve uno en los mercados de pulgas, ¿sí?, en los espacios de antigüedades, en cuanto se cotiza una mesa que era de mi tía y que a lo mejor ahí hasta se me cayó el mole, el chocolate, el no sé qué, la limpiaron y hasta las hacen parecer viejas y le toman el pelo a la gente, ¿sí? Emulan lo antiguo, emulan la historia, se emulan muchas cosas. En ese tenor, cuando los vecinos vieron la mesa de centro que me regaló Ricardo, que era un pedazo de tronco, era madera muerta que tenía en su jardín, oye, qué bonito y demás, fíjate que valen como 10,000 pesos en tal lugar, dije, Dios, como 10,000 pesos, una madera muerta que Ricardo le quitó algunas pegatas de la limpió, híjole, me hizo un gran regalo, y son de las piezas que en mi casa más valoro, señores, y eso es cultura. Cuando uno se apropia de la naturaleza, le da forma y la hace funcional para alguna actividad, fíjense nada más, resulta ser que se concibe como una mesa, pues es una mesa maravillosa y es parte de la cultura. Piensen ustedes esto, me parece que vale la pena advertir cómo los objetos en términos de la historia adquieren un plus en tanto valor económico, que no necesariamente debería de ser así, pero que es un espacio a ustedes para que nos compartieran alguna duda, algún comentario al respecto. Acuérdense que el tema central es la construcción de las salas etnográficas, piezas del museo, de las cuales algunos de ustedes comentaban que tienen en sus casas, que han encontrado sus parientes en algunos terrenos respecto de hachas, puntas de flecha, cerámica. ¿Alguna pregunta o comentario si quisieran hacer? A ver, Eddie, vamos a darle el micrófono. ¿Qué tal, maestro? Pues buenas tardes, mi nombre es Eddie. Y pues lo que me interesa de las salas etnográficas es pues el dinamismo, ¿no?, que usted estaba manejando, porque de repente los museos se vuelven así como muy estáticos, muy, no sé, como muy casuales, muy aburridos hasta cierto punto, y de repente se hace falta eso en los museos regionales. Por ejemplo, es el caso del Museo de la Cultura Virrárica que está en Mezquitic, que de repente tienen muchísimas piezas pues bien atractivas visualmente, pero les hace falta algo para que la gente vaya, las reconozca. Y por ahí también hay un discurso dentro del arte que dicen que cuando algo lo meten dentro de un museo es porque ya se extinguió, y en este caso la cultura virrárica pues aún sigue, pertenece, y fue así como que una contradicción, ¿no?, de encapsular algo que sigue vivo, que sigue permanente, pero con este discurso político de que lo etnográfico, lo folclórico, pues tiene que estar como que para el turismo cultural, para el consumo de bienes dentro de esa misma comunidad, pero de repente sí, pues hay muchas contradicciones, ¿no?, entre una sala, entre lo que está vivo, entre lo que está presente y lo que el gobierno o las empresas nos quieren vender a través del consumo, que pues implica también un movimiento, ¿no?, en la economía.
Gracias por compartir. Y mi inquietud iba dirigida justamente hacia esa forma de ver la dimensión de la cultura, porque a mí me parece que son culturas vivas y la etnografía estudia justamente a gente viva, dinámica, cambiante. El concepto de museo, por eso no lo concibo. Concebir una sala etnográfica además implica darle su justa dimensión en términos de las interacciones sociales que los grupos gestan. Yo no nada más pienso en la comunidad o comunidades wixárikas, estoy pensando en los forjadores de este arte maravilloso de la pita, estoy pensando en los artistas contemporáneos que puedan interactuar, si ustedes quieren, dividiéndolo en salas. Ya se verá eso a futuro. La cuestión es ver las múltiples manifestaciones artísticas y culturales de la gente que conforma la región norte de Jalisco. A mí me parece que la propuesta es muy ambiciosa, pero si podemos obtener algo de esta propuesta a manera de proyecto, me parece que si no es al 100% lo que planteamos, lo que se logre hacer será en beneficio de... Me interesa mucho que la gente tome el justo lugar que le compete en esta sociedad que se está creando, ¿sí? Yo no veo el por qué dividir o más bien hacer de alguna manera espacios limitados para una manifestación, para otra y para otra. Se trata de una convivencia intercultural, se trata de un compartir en el mundo que estamos creando juntos. Si no se logra ver en esa dimensión la propuesta de las salas etnográficas o del espacio etnográfico, a mí me parece que no estamos pensando en ese forjar un mundo mejor, ¿sí? En ese interactuar con el debido respeto, en ese comprender. No me gusta y no está dentro de mi vocabulario el concepto de tolerar, porque el tolerar o la tolerancia tiene implicaciones que advierten una dimensión de fuerza, de hacer las cosas aunque no me gusten, ¿sí? De tensar la realidad. Y a mí me parece que el comprender nos llevaría por otra dimensión de la vida. El comprender implica el respeto, ¿sí? El tolerar implica, híjole, realmente una dimensión de camisa de fuerza cuyo cítero, cuyo agujeta o cuyo botón en un momento dado se tensa tanto que puede generar dimensiones de hostilidad, hostigamiento, mayor presión, que justamente es lo que estamos intentando evitar, ¿sí? Por una parte. Por otra, a mí me parece que si de una manera integral advertimos la propuesta, en esa propuesta se estará conservando la memoria de esa construcción histórico-cultural de la vida de muchos de ustedes. Es el reflejo y es el patrimonio de la gente de aquí, ¿sí? No estoy hablando únicamente de los grupos wixárika que necesitarían estar aquí para formar parte de este diálogo, pero estoy hablando de ustedes. ¿Quiénes de ustedes tienen familiares que trabajen la pita? Cuéntenme. ¿Ninguno de ustedes? Porque a mí me parece interesante que en estos espacios estén presentes, ¿sí? Estén haciendo acto de presencia esas manifestaciones culturales importantísimas, ¿sí? Yo apenas me di cuenta, compré el otro día en la ciudad de Guadalajara fíjense ustedes, lo que le llaman morral de pita, hecho en Durango.
Yo dije, bueno, se los voy a mostrar porque esto está tomando otras dimensiones. Y es la cultura en movimiento, lo que acabo de decir. ¿Sí? Esa es la bondad de la sala etnográfica. No tener estatismo, sino darle dinamismo, cambio. ¿Quién se va a encargar de hacer esto? Ya hay mucha gente preparada, tanto en la preparatoria, muy sensible por estar cursando artes plásticas, ¿sí? O simplemente tomar cursos de arte en sus múltiples expresiones, tanto como gente del Centro Universitario del Norte que estudia antropología, que estudia turismo, que estudia X. Me parece que tienen ya las bases de todo, ¿sí? Faltaría diseñar ese proyecto para darle forma, porque me parece que tienen lo más importante. Fíjense que son constructores de su propia cultura, de su propia historia. Y perdón que lo diga así, pero si no lo sabían, pues ustedes están generando cultura y están generando la historia de la región norte de Jalisco, sur de Zacatecas, ¿sí? En su quehacer cotidiano. Y si ustedes lo conservan, lo preservan y le siguen dando ese dinamismo, pues a mí me parece que queda de alguna manera evidenciado en esta sala etnográfica, aunque sea una pequeña muestra de cómo es la región norte de Jalisco, cómo es Colotlán, cómo fue, cómo es y hacia dónde se perfila con el actuar cotidiano. ¿Sí? Gracias. Agradecerle de parte también del presidente municipal que nos ha apoyado para que sea posible este ciclo de conferencias. Gracias a los medios de comunicación también que nos apoyan y que están transmitiendo estas conferencias a través de los diferentes medios locales y regionales. Y agradecerles a los jóvenes, no sin antes recordarles que dentro de 15 días está con nosotros la persona que tiene el título de padre de la arqueología mexicana, una persona con una trayectoria importantísima que nos va a hablar ya de manera más específica sobre las cuestiones de las piezas encontradas en la población de nuestra región. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y lo esperamos en 15 días. Por todo, muchísimas gracias por sus reportes. Debe